¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a otra predicción de mi canal para esta actualidad política de la Argentina. Como bien estamos viendo en estos días, el pueblo sigue sin importarle a nadie, todos hablan del pueblo, todos hablan de la Argentina, pero cada vez los ciudadanos tenemos que sufrir más las consecuencias de esta crisis y de esta mala gobernabilidad que estamos teniendo. Hay en estos momentos un enfrentamiento en la justicia, a la tarde un intercambio de palabras entre Lustó y Cristina, donde le dijo, vos me enseñaste con la 125, chicanas, estupideces, la justicia en el medio, y dentro de todo eso estamos nosotros, ¿no? Lejos de la política, en nuestras realidades, tratando de soportar esta crisis infernal que se viene dando hace tiempo. No es poca cosa la idea de que la justicia no sea independiente, tanto si uno lo ve desde un punto de vista como lo ve el oficialismo o como lo ve la oposición. Si bien la justicia tiene contactos con el poder, el tema de pensar en una justicia que no garantice una objetividad o por lo menos una conducta es grave para la democracia, porque es el tercer poder, todos lo saben, tenga razón quien tenga razón. Lo único que sé y lo único que les digo siempre es que los que estamos sufriendo las consecuencias de todo esto es el pueblo, los argentinos, los que tenemos que convivir todos los días con las restricciones, con las regulaciones, con los impuestos, con los aumentos, con todo lo que nos viene pasando, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo ya, desde otros gobiernos inclusive. Entonces, esto sigue igual, no cambia nada, la gente, como decían, y aparte los medios periodísticos también ejercen su influencia, no sale a la calle, no hay una manifestación popular, protestan todos por redes sociales, pero no hay genuinamente una convocatoria. Ahora hay una convocatoria del oficialismo a protestar contra la justicia otra vez. La verdad que los ciudadanos no somos expertos en todo esto, pero sufrimos todas las consecuencias de todo lo que hacen ellos. No se privaron de nada, ni la oposición ni el oficialismo. Acá nadie se priva de nada, de las candidaturas, de las miserias, de pelearse uno con el otro. No se privan de contestarse públicamente en el Congreso de la Nación como vimos hoy, uno diciéndole que tienen que aprender economía, el otro con la 125, de la cual aparte era parte, ¿no? Pero bueno, no importa eso, ¿no? El tema es ver a nuestros gobernantes, a nuestros posibles gobernantes también, en una situación de espanto, que da vergüenza. Si bien la decadencia en Argentina lleva ya bastante tiempo, todo esto es bastante angustiante y la verdad que no estamos teniendo una reacción acorde, ¿no? Como pueblo, de decirle basta a las dos partes, basta. Y a la justicia, si realmente es un poder independiente del Estado, que ponga orden y que deje de operar para uno o para otro, porque acá el problema es no opera para mí, opera para el otro, a ver si lo arreglo yo para que opere para mí, o si no, bueno, hago los cambios que haya que hacer para que me convenga. Entonces, siempre la conveniencia de esta clase política espantosa que estamos teniendo en estos años, y nunca la conveniencia nuestra. Nosotros seguimos con las restricciones, con el apriete a las cuevas, con los precios del dólar que suben y bajan. Bueno, la cuestión es que vamos a ver qué es lo que nos dice en este momento el tarot, qué nos quiere contar. Yo realmente lo que veo es que esto ya es una democracia demasiado débil, y es un gran peligro para la nación y para la república, tanto del lado de la oposición como del lado del oficialismo. No es que hay un defensor, acá no hay ningún defensor de nada en la Argentina,
Perdónenme que estoy un poco enojado, la verdad que todos los días lo mismo, y hago otro video pensando que voy a hablar de otro tema y termino hablando de las mismas estupideces de los políticos y no de los problemas que tiene el argentino medio, que tenemos todos. Mira, se me mueve todo, de la bronca que tengo, me llevo puesto me llevo puesto mi lugar donde pongo el celular. Pero bueno, la cámara del coso. Así que bueno, la coso de la cámara del coso, vamos a ver qué es lo que nos quieren decir las cartas, qué es lo que importa. Yo la verdad que hago esta introducción nada más que para que no parezca que todo esto es una fiestita, ¿no? Sino que es lo que realmente es, una vergüenza todo, una vergüenza lo poco que nos defiende la oposición, una vergüenza lo que hace el oficialismo, una vergüenza los que están pensando en sus candidaturas en este momento y sus campañas estúpidas con botellas de Fanta, otro que hace un cantito con gente bailando. La verdad que parecemos una panda de idiotas nosotros. Yo esperaba a esta edad de mi vida ver un país serio, una república donde podamos vivir tranquilos, donde no sepamos ni quién cuernos es el ministro de Economía. ¿Por qué tenemos que estar involucrados todo el tiempo en las payasadas de esta gente, no? Pero bueno, acá vemos lo mismo, se vienen más situaciones de esfuerzo. Realmente, hoy lo que quiero preguntar es si vamos a tener democracia, porque realmente ya a esta altura ya nos queda por superar eso nada más, ¿no? Es lo único que nos queda. Bueno, lo primero que me dicen las cartas es un pedido de muchas dudas. O sea que esta gente ni siquiera sabe lo que está haciendo para mal. O sea, aun si estuvieran tomando decisiones para hacerle daño a la oposición, o la oposición para hacerle daño al oficialismo, ni siquiera saben a qué están jugando ya a esta altura. O sea, a esta altura estamos hablando de gente desatada que hace cualquier pavada. Un presidente que sale a cuestionar un poder democrático. O sea, el problema es ese. Yo quiero saber, y lo voy a preguntar ahora, esto era para ver un poco cómo venimos. Vienen tratando de trabajar sobre el ánimo de la gente, de meter la cabeza de la gente en las elecciones. Está costando muchísimo trabajo contener la economía, muchísimo trabajo. Van a salir los números de la inflación y van a mentir. Sépanlo desde ahora, van a mentir, porque yo creo que ustedes vieron que esto está arriba del 10%, nos van a decir un 7, un 8, vaya a saber uno qué número nos dan estos mentirosos, pero sabemos perfectamente que los alimentos, que lo que come el argentino aumentó muchísimo más. Lo que hay es otra vez un tema de las candidaturas, de las alianzas, de todo lo que vemos en estas cartas también, pero principalmente está esta carta que no es nada auspiciosa, es la carta de la luna. O sea, tienen dudas, no saben cómo agarrar esto, de qué lugar agarrarlo. Pero bueno, yo lo primero que quiero preguntar, y es una pregunta que voy a hacer sin ninguna animosidad, es si la justicia está teniendo una tendencia objetiva en esta situación, para saber si realmente lo que acusa el oficialismo es real. Así que vamos a preguntarlo. La respuesta es que no está teniendo una tendencia, sino que está trabajando por el dinero. O sea, están asegurándose su propia situación, están buscando el dinero y están buscando el poder, sea con quien sea. O sea que encima de que tenemos casi psiquiátricos, tanto en la oposición como en el oficialismo, también tenemos psiquiátricos en la justicia. O sea, gente que se acomoda según cómo viene la situación. O sea, podemos decir que no es ni muy oficialista, ni muy de la oposición tampoco. O sea que la justicia está ahí en el medio y no piensa ceder, está en su propio poder, ¿no? En el manejo de su propio poder. O sea, tampoco podemos decir que no está siendo del todo objetiva, sino como son muchas cosas en la Argentina actual, ¿no? Más o menos. Un poco objetivo, un poco no, si le conviene con el oficialismo, con el oficialismo, y cuando le conviene con la oposición, con la oposición. Quiero saber si va a haber realmente algún tipo de manifestación o escándalo popular, ¿no? Con respecto
a la suspensión de las elecciones, de todo esto que está pasando. La respuesta es que la gente está muy sacrificada, ya lo sabemos, la gente joven sobre todo no sabe para dónde ir. Y la respuesta es sí, va a haber bastante tema social en estos días, así que preparémonos para más estupideces, para más reclamos, pero siempre desde la política, no desde el ciudadano, que es lo que de alguna manera es el único participante de este juego, porque esto ya para ellos es un juego, que no está participando, están tan confiados. Yo la verdad que me pregunto, siempre lo mismo, lo dije desde un primer momento, ¿cómo puede ser que los argentinos hayamos salido a festejar un mundial? Que a mí me encantó el mundial, sépanlo. Bueno, están todos los elementos para que esto pase esta vez, eso es lo que estoy leyendo. Yo quería, no les anticipé la pregunta, pero a ver, bueno, alguien se va, alguien se va. Definitivamente alguien se va. Esto está claro, están todos los elementos para que esto ocurra, ha habido un ingreso de dinero que no ha satisfecho toda esa situación. Bueno, quiero saber, porque también es un rumor que corre y que decían que era malintencionado, si el que se va es... No, primero voy a preguntar otra cosa, voy a cambiar de idea. Voy a preguntar si Massa va a ser candidato único por el Frente de Todos. La respuesta es la justicia. Hay que ver qué pasa con la justicia. Miren cómo está este tema. Pregunto y sale la justicia en el medio de que se define esa candidatura de Massa. O sea, según lo que dicen mis cartas, la candidatura única de Massa estaría dada según cómo salga este tema con la justicia. Es un tema que viene de hace mucho tiempo, está el juicio final. O sea, podemos saber que en estas próximas 2 semanas vamos a tener una resolución fuerte con respecto a este tema. ¿Quién gana esta pulseada por la justicia? Porque se viene el juicio final. Parece que la justicia está decidiendo lo que llamamos el partido judicial, como llaman también desde el oficialismo, bastante graciosamente, cuando en realidad es un poder democrático, ¿no? Pero vamos a ver si la justicia va a apretar el acelerador con respecto a todas las situaciones. Voy a preguntar eso, más allá de si es objetivo o no. Voy a preguntar si la justicia va a ir con todo. La respuesta es va a la pelea derecho. O sea, es así. Siente que tiene el poder, siente que en este momento la República descansa en ella y va a la pelea directa, al enfrentamiento directo. Quiero saber si desde el oficialismo también va a haber un enfrentamiento directo hacia la justicia, que ya lo hay, pero digamos de una manera más fuerte. Sale que sí, sale ordenamiento de la jefa. Ya saben quién es la emperatriz, no hace falta que se los diga. Sale la torre destruida, que es caos total, una situación bastante desagradable. Y salen nuevos dolores y angustias para los argentinos. El tema anímico, el tema psiquiátrico, psíquico, todo el estado de ánimo que tenemos todos, ¿no? No se salva a nadie, ya a esta altura aún la persona con mejor humor del mundo la está pasando mal en esta Argentina. Así que bueno, lo que tengo para comunicarse es, como les decía, muchas dudas, ni los dos poderes saben cómo actuar. Lo de Massa no va a estar decidido hasta que no se decida lo de la justicia, o sea que hay que esperar, porque aparte hay cosas del pasado, obviamente. Poner a alguien que traicionó a las fuerzas de único candidato después de todo lo que pasó no es una decisión que se toma de un día para el otro. Por eso lo estarán probando a Massa, que si lo han visto, también embistió contra la justicia en estos días y se presenta como el que llama a la calma, el que trata de mantener todo, ¿no? Esa es la actitud de Massa en estos días. Y se está esperando para definir si va a haber una candidatura única o van a ir a paso. Así que eso no está definido. Voy a preguntar ahora, bueno, además de toda esta destrucción, esta guerra abierta contra la justicia que se va a dar, directamente es una situación de guerra. La justicia sale a pelear y la señora directamente no le importa si se prende fuego el mundo, no le importa, va adelante como si nada, o sea, va adelante como si nada. Bueno,
quiero saber si la oposición también va a tomar una postura más combativa o va a seguir esperando que otros hagan el trabajo por ellos. Quiero saber si va a tomar una conducta combativa, ¿no? Voy a preguntar eso directamente. La respuesta es sí, lo están hablando, o sea, son días definitivos. Fíjense lo que es esta carta, ¿no? Esta carta tiene que ver con las reuniones oscuras, con las alianzas, tiene que ver con la rosca, algo que esta gente, a los dos que están acá dominando las cosas les encanta. Alguien pidió paciencia y alguien no la tiene. Eso es lo que tenemos también en esta respuesta. Y está yendo para el lado de que se está hablando. Siempre llegan tarde, ¿no? La oposición, o sea, acá hay una guerra declarada entre la justicia y el oficialismo, y ellos van a ver qué hacen, ¿no? Se están juntando, pero sí, lo van a hacer. Como ahí llegan tarde, ¿no? Como cuando en la pandemia se adjudican que renovaron las clases y demás, en realidad fueron un grupo de padres. No fue el señor ese que no tiene pelo, ¿eh? O sea, fueron un grupo de padres porque si esperaban a que el tipo tome alguna determinación, estábamos hasta ahora con el barbijo en la cabeza. Así que bueno, es lo que hay ahí, es lo que tenemos. Hay confabulaciones, hay tramas, hay de todo. Quiero saber ahora una pregunta que es la más importante de todas y que me da bastante miedo, es si está en juego la democracia, si hay democracia, si vamos a tener problemas con el sistema democrático en particular. Porque cuando se pone en duda la justicia, más allá de si tengan razón o no, yo no estoy diciendo que no tengan razón los que ponen en duda la objetividad de la justicia, estamos poniendo en duda un sistema. El mismo presidente salió a decirlo directamente, o sea, lo cual es una barbarie. O sea, yo creo que los argentinos estamos callados, encerrados en nuestras casas como tontos, porque no nos estamos dando cuenta de que esto que están jugando, esta manga de payasos, es una barbarie para la Argentina. Es volver a la época de las cavernas. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Lo que les pido es que hagamos algo, de alguna manera. Salgamos a manifestarle a las dos partes madurez para llevar esta situación adelante. Así que voy a preguntar esto y quiero ver qué me sale. Bueno, me sale que no hay, no corre un peligro real la democracia, porque en esta alianza no piensan intervenir, o sea, hasta este punto no llega la cosa. Quiero saber, y lo voy a preguntar, si nosotros, los ciudadanos comunes, los que no nos llevan a ningún lado ni nada, vamos finalmente a reaccionar, algo que a mí me sale hace meses y la gente sigue en la casa, hay gente que ni habla de los temas. Entiendo el desinterés, pero no entiendo la esclavitud, no entiendo el quedarse presa en las situaciones. Quiero saber si la gente va a hacer algo finalmente y de una vez por todas para darle a entender a esta gente que se tiene que terminar de joder. La respuesta es no. La gente no, sigue cada uno con sus candidatos, la gente piensa, está separada de la situación. El pueblo, los ciudadanos están tratando de separarse de todas las situaciones que tengan que ver con estos manejos políticos y no hay idea de manifestarse. Lo lamento bastante por nosotros, ¿no? Por mí también, por la falta de bravura que está mostrando el pueblo argentino, y vuelvo a decirles lo mismo, no para contra un solo partido, sino contra los dos por lo menos que en este momento dominan la Argentina. Son tan malos uno como el otro, en cuanto a cómo defienden al ciudadano. Así que es lo que estamos viendo. Voy a preguntar directamente quién va a ganar, si va a ganar la justicia esa pulseada contra el oficialismo. La respuesta es no. Voy a preguntar entonces si va a ganar el oficialismo esa pulseada contra la justicia. Tampoco. Bueno, esto me preocupa porque no sé la verdad si ni uno ni el otro gana en las pretensiones que tienen. ¿Cuál es la tercera posición? ¿Cuál es la tercera posibilidad? Van a tener que impulsar algún toque de queda, alguna cosa, digamos, alguna medida para ordenar un poco toda esta situación institucional, o algún tipo de situación en particular. Tampoco, se van a tomar medidas antes. La verdad que me sorprende, no se me ocurre qué elementos
Tal vez alguno de ustedes, si quieren los comentarios, dígame, porque yo la verdad que no veo, o uno tiene razón o el otro tiene razón, más allá de la razón, ¿no? Uno se impone o el otro se impone. ¿Qué es lo que puede haber? Acá hay como un regalo. Voy a preguntar si va a haber un arreglo con las causas pendientes y con respecto a la situación de la gobernabilidad de las elecciones. Claro, por acá viene la cosa. O sea, el tema que se está haciendo contra la justicia, bueno, ya sabemos que de fondo está eso. Pero en cuanto al tema de las elecciones, el arreglo, y justamente me sale el hierofante, está dado con las causas pendientes con la señora. Así que es, de alguna manera hay un toma y daca. Ustedes que son argentinos me entienden perfectamente de qué estoy hablando. Es, vos me calmás la situación de las elecciones, yo te lo voy carpeteando para otro momento y vemos qué pasa. Bueno, voy a preguntar algo que vengo preguntando también, que es a la única persona que esto favorece, toda esta situación favorece, les guste o no les guste, les parezca bien o no les parezca bien, yo estoy hablando de favorecimientos políticos, que es a Milei, al peluca, a Milei. Así que vamos a preguntar cómo está la situación de Milei en este momento, si sigue creciendo a la última vez que preguntamos. La respuesta es que está llegando dinero también para la campaña de Milei, que está llegando gente que colabora con Milei. Han cambiado muchas situaciones de cómo manejar la política y tienen un plan hacia adelante. Y la respuesta es sí, absolutamente. Directamente, miren la carta que a esta altura identifica a Milei, ¿no? Cuando empezamos tirando, yo hice tiradas en las que ni siquiera llegaba al balotaje y ni siquiera tenía la posibilidad de unirse a un gobierno ganador. Ahora ya estamos hablando de un emperador. Fíjense que hay dos figuras de importancia. Acá está el emperador y después tenemos, bueno, que me quedó tapada por acá, la emperatriz. O sea, es lo único que tenemos en Argentina. O sea, desde este momento todo se decide entre Cristina y Milei. Son las únicas dos personas que pueden llegar a tener, aunque tenga imagen negativa Cristina, yo lo sigo sosteniendo. Muchos dicen, no, se va a comer una paliza. Todo. Yo les puedo asegurar que si sale como candidata, no se come una paliza. No se come una paliza. Así que, ojo, porque también Juntos por el Cambio está quedando por debajo debido a esta actitud siempre débil, siempre de que uno dice una cosa y el otro dice otra. O sea que el avance de Milei sigue hacia adelante en estos días. Voy a preguntar algo que también tiene que ver con si va a haber democracia. Quiero saber si, que ya lo pregunté la vez pasada, pero lo voy a volver a preguntar, si en caso de que se diera la locura, el furor que tiene mucha gente también y la esperanza que tiene mucha gente también, más allá de eso, si podría gobernar Milei en caso de ganar. Como están las cosas ahora, porque está en juego la justicia, imagínate un presidente que realmente no lo quiera ninguna parte de la franja política, si va a haber posibilidad de gobernar. Bueno, la señora está de acuerdo, esto es rarísimo también, siempre me sale, habría luchas, festejos de mucha gente que quiere que eso ocurra, va a haber una mujer que esté totalmente enojada con eso, un hombre también. La respuesta es sí, bastante extraño. Les voy a decir algo que viene a mi mente, o sea, la señora con respecto al tema de Milei, si bien lo criticó y lo vimos enfrentarlo y habló en contra de él y demás, en algún momento piensa que es lo mejor que les puede pasar, de alguna forma, como contrapartida. O sea, pero bueno, sale que sí. La respuesta es que sí se podría llevar adelante un gobierno de Milei a pesar de la debilidad que tendrían las cámaras. Quiero saber, voy a preguntar una cosa bastante rara, pero para saberlo, también perdón la desprolijidad de hoy, pero la verdad que escuché eso de la 125 y la verdad es que yo quiero tirar a ver qué veo acá. Voy a ver si realmente pueden llegar a estar de acuerdo en algunos proyectos, en el caso de que ganara, ¿no? Milei en una situación hipotética. Y la respuesta es que sí, que tendría apoyo de parte del Frente de Todos en algunos proyectos. Quiero ver si en esos proyectos,
Si en esa situación la señora sería un personaje presente en frente de todos, no, claro. El tema es este, o sea, yo les digo cómo lo veo yo, cómo está la situación. En la situación en este momento hay dos figuras de poder. Le gusta a quien le guste. Milei por un lado, que representa lo nuevo, y la señora que representa lo viejo al haberse bajado Macri. La señora tiene gente que la va a seguir hasta donde sea. Algunos peronistas tampoco eligen dividirse, no quieren perder. Entonces, dentro de eso sigue siendo una figura importante que en un enfrentamiento con Milei no se sabe quién puede ganar. Acá no es una cuestión solamente de partidos o solamente, como dicen algunas encuestas, del voto en contra. Acá es una cuestión de personalidad de figuras. Y el miedo y muchas cosas operan en una elección. Así que bueno, voy a preguntar, la última pregunta que voy a hacer, si la inflación va a seguir subiendo, por desgracia, esperemos que no. Y la respuesta que me dan es que sí, va a seguir subiendo, pues siguen emitiendo dinero como locos. Acá lo ven. Así que bueno, les agradezco mucho como siempre haber visto el video. Espero que todo esto mejore, espero poder hacer alguna tirada positiva, como hice en alguna forma después del ejemplo del Mundial. Espero no tener que volver a esto, que recapaciten y creo que las conclusiones que sacamos son las de siempre, ¿no? De saber que estamos fuera de este juego de ellos, que la justicia va a tratar de manejar las cosas como siempre, equilibrándolo en función de su poder también, y que hay dos figuras nada más. Así que eso es lo que tengo por ahora para comentarles. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias a todos los que me apoyan, a esa gente que también recuerda videos en los que anuncié cosas como las que está pasando ahora con la justicia. Cuando yo veía algo raro y todavía no lo terminaba de entender y me dijeron es la justicia. Me lo dijo gente en los comentarios. Así que les agradezco mucho. Suscríbanse al canal y que tengan un excelente día.